Bien, buenos días. Vamos a ver ahora un problema de una carga trifásica que tiene los siguientes datos. Dice, es capacitivo, equilibrado, está conectado en estrella. Entonces acá he puesto mi carga en estrella y tiene un factor de potencia de 0,8. Vamos apuntando esos datos. Entonces el cos phi o factor de potencia es de 0,8. Listo. Al ser conectado a una red 3 por 400 voltios, significa que la tensión de la línea trifásica obviamente es de 400 voltios, ¿no? La frecuencia es de 50 Hz, frecuencia 50 Hz. Absorbe una potencia de 12 kilowatts, quiere decir que estamos hablando de una potencia trifásica de tres fases de 12 kilowatts, ¿no? 12, vamos a poner aquí las unidades, kilowatts, ¿no? Determinar el valor de la resistencia y de la capacidad de cada fase. Entonces se pide calcular, ¿qué cosa? La resistencia y la capacitancia de cada fase según los siguientes supuestos. Vamos a resolver primero solo la parte A1 y A2. Vamos a ver el supuesto A1, ¿no? Vamos a decir A1. ¿Cuál es el supuesto? Cada fase está formada por un circuito RC en serie. RC en serie. Entonces quiere decir que esta impedancia Z está compuesta por un circuito RC en serie, ¿no? Listo. Entonces, nosotros normalmente tenemos que analizar, cuando tenemos problemas trifásicos, analizamos una sola fase y listo, al final lo multiplicamos por 3 o dividimos entre 3. ¿Por qué? Porque si el sistema es equilibrado, al final da cuenta que analizamos una sola fase y ya está. El problema se reduce a eso, ¿no? Entonces, para analizar por fase tendríamos que saber cuánto es la tensión de fase. La tensión de fase es igual, en este caso nosotros tenemos que es un sistema estrella y si nos dan la línea que es 400, la tensión de fase es igual a 400 entre raíz de 3, ¿sí o no? Porque estamos en un sistema en estrella, raíz de 3. Y nos sale 230. Vamos a trabajar con dos decimales nada más. Entonces hacemos esto, trabajamos con dos decimales. Tenemos que la tensión de fase es 230. ¿Qué más tenemos como dato? Los datos nos dan una potencia trifásica de 12 kilowatts. Entonces nosotros tenemos que agarrar la potencia de una sola fase, monofásica. De una fase será la potencia trifásica entre 3, porque hay 3 fases. Entonces de una fase será la tercera parte. Y esto también nos da en kilowatts. Ya está. ¿Qué más nos dan de dato? El cos phi, ¿verdad? El cos phi del sistema trifásico va a ser igual al cos phi del monofásico. O sea, en este caso es lo mismo. Entonces con esto podríamos calcular la potencia aparente. La potencia aparente S a que es igual, por fórmula, la potencia aparente es igual a la potencia activa entre el factor de potencia. Entonces tenemos que la potencia aparente será 5. ¿En qué unidades? En kilovolampere, ¿no? Tenemos que la potencia es 5. Ok, entonces, ¿qué nos piden calcular si ya tenemos la impedancia, o ya tenemos, mejor dicho, la potencia aparente que es 5 y la potencia activa 4? También sabemos que el triángulo de potencias sería de esta forma. Insertamos un triángulo. El triángulo de potencias estaría dado de esta forma. Como sabemos que es capacitivo, el triángulo se va a abrir hacia abajo porque es capacitivo, ¿no? Entonces sabemos que aquí esto vale 4, ¿no? Esto vale 4. Este lado y la hipotenusa vale 5, ¿no? La hipotenusa vale 5. Si la hipotenusa vale 5, ¿no? Entonces tendríamos que este cateto valdría obviamente 3. ¿Y ese cateto quién es? Es la potencia reactiva. Q valdría 3. ¿3 qué cosa? Kilobar, ¿no? Tenemos 3 kilobar. Nosotros sabemos que el triángulo de potencias es igual a qué cosa? Al triángulo de impedancias, ¿no? El triángulo de potencias es igual al triángulo de impedancias.
Y nosotros sabemos por fórmula también cómo calculamos la impedancia Z. La impedancia Z es igual a ¿qué cosa? A tensión al cuadrado entre la potencia aparente. Entonces, ¿pero qué tensión? La tensión de fase al cuadrado. Entonces multiplicamos. La tensión de fase al cuadrado es esto por esta misma cantidad entre la potencia aparente. Pero la potencia aparente hay que colocarla en sus unidades fundamentales. Dice 5 kVA, que es lo mismo que pusiera 5000 VA. Y acá tenemos la impedancia Z, que es igual a 10,67. Pero nosotros por teoría sabemos que podemos calcular R, ¿no? R a qué es igual. R es igual a Z, es Z por coseno de phi, y acá está el coseno de phi. Entonces sabemos que la resistencia es 853 ohmios y la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, sería igual al valor fasorial de la hipotenusa al cuadrado menos la resistencia al cuadrado, ¿no? Entonces sería esto por esto menos esto por esto y la raíz cuadrada de eso. Entonces a esto le sacamos la raíz y ya está. Y tendríamos la resistencia sale 8,53 ohmios, la impedancia es 10,67 ohmios y en este caso estamos calculando la reactancia capacitiva, nos sale 6,40 ohmios. Y eso sería todo. Gracias.